porque ayuda mucho. Y a propósito, estoy escribiendo enseñanzas de vida. Lo vamos a llevar al impreso, porque tengo ahí unos libros de bosquejos, y los que llevé no me alcanzaron. A mi esposa a veces me corrige con razón, falto de fe. Amén. Yo dije, no, pues, y les confieso, yo dije, los muchachos, que vayan 8,000 muchachos, 7, 8,000, que vayan 3,000 pastores, son 11,000. Eso yo llevo poquitos libros porque ya muchos pastores los tienen, y buscándome en hermano libros, y están en Bucaramanga. Los primeros 2 días los vendieron y yo estoy lamentándome todavía. Hubiera llevado todos, hasta lo había vendido, porque tengo un pequeño remanente, porque la pandemia pues me frenó. Amén. Pero ahí vamos, y me gusta escribir, y aproveché la pandemia. Estas enseñanzas de vida son producto de la pandemia, del estudio, porque uno no puede esperar que le pase la pandemia en balde. Algo hay que hacer. Entonces serán impresos próximamente, y yo sé que serán de bendición. Amén. Pónganse de pie para que abramos la palabra del Señor. A su nombre, gloria. Vamos a leer el último texto que consideramos hace 20 días, en Levítico 25, 18 y Números 36, 4. Si pueden habilitar las pantallas para yo leer desde aquí, harían bien si me pueden colaborar, y si no, pues leeremos aquí. Gloria al Señor. Antes de la lectura, saludo a las visitas que tengamos hoy. Levanten la mano que nos están visitando. Si tenemos por aquí, Dios le bendiga, hermana. Allá veo también a mi hermano. Usted es el papá del hermano Joao. Ahí están las 2, 3 generaciones, ¿cierto? Porque por ahí están los pequeños. Están arriba ya en escuela dominical. Mire que antes era la hermana maestra ya, y ahora son sus hijos alumnos. Así es como el cristianismo se da. Hermano, me gocé tanto, escuchen esto. Vi mucha mamá joven en esta convención, mamás pastoras, salir con sus niños a amamantarlos, a cambiarlos. Y cuando yo veo todas esas mamás con esos hijos, unos de brazo, otras en gestación, otros de la mano, mucho niño, yo dije, esto es lo que Dios quiere en Colombia, y esto es lo que el diablo odia. Amén. Entonces Dios sigue en su trono, bendito sea el Señor. Ya está Levítico, por favor, acomoden la pantalla y me transmiten Levítico 25, 18, por favor. Allí está. Alabanzas al nombre de Dios. Dice este texto, permítame poner esta botella plástica por aquí para que no me estorbe. Amén. Dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. ¿Es el Levítico? Déjeme ver. Entonces veamos Números 36, 4. Gloria al Señor. Hablando del jubileo, que es la última de las fiestas judías que consideramos. Alabado sea el Señor. Aquí es donde está. Y cuando, Números 36, 4. Y cuando viniere, ¿qué? El jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Hablando de estas mujeres que las querían desheredar, y la norma establece que ellas tenían derechos también. Amén. Dice así: la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Amén. El texto tiene su contexto. Yo lo saqué de contexto, amén, para leer el texto. Pero ustedes pueden leer el contexto y se darán cuenta de qué está hablando allí. Pero yo quiero enfatizar en el año de jubileo. Es la última de las fiestas judías. Vamos a orar y luego entramos a analizar los temas siguientes. Amén. Oramos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta mañana hermosa, por esta oportunidad especial, por darme la alegría de estar de nuevo en el altar de la congregación que tú me has encomendado, con mi amada esposa, con mi familia. Yo te bendigo por habernos llevado y traído a esta juventud, a estos hermanos que fueron, por habernos bendecido en Medellín y en todas las actividades anteriores. Gracias por derramar tu presencia en este culto, como lo has hecho, Señor, en la convención que tuvimos en Medellín. Gracias por las visitas que hoy tenemos. Gracias por todos los hermanos que nos acompañan virtualmente, y pido que nos bendigas abundante y gloriosamente en la enseñanza de hoy. Amén y amén. Si pueden dar gloria a Dios más fuerte, lo hacen bien. Amén. El tema general es este. ¿Cómo se llama? Tomen su lugar y vamos a hablar por muchos domingos de esto. Por ejemplo, escuchen esto. Anunció el hermano que ya pueden subir los niños al culto dominical, y se armó la subida, amén, mientras la ofrenda se estaba colectando.
Cuando lleguemos a la parte del orden en el culto, entenderemos que hay que hacer todo por orden. Ha debido esperarse que se termine la ofrenda para no hacer cosas mezcladas, porque entonces unos orando y otros subiendo. No, cuando se termina la ofrenda, los niños suben. ¿Escucharon? Entonces, hermanos Ujieres, están listos y se puede anunciar aquí. Una vez que se colecte la ofrenda, pueden subir los niños para que no se arme desorden. Hágase todo decentemente y con orden. Así es de sencillo. El culto tiene sus reglas. Alabamos el nombre de Dios. Estábamos hablando de la importancia del culto en Israel y la trascendencia sobre el pueblo. Tenían 7 fiestas. Se las voy a recordar cada año. Una de ellas se repetía, o sea, las 7 en diversas etapas del año. Tengo, por ejemplo, la Pascua, que era la primera. ¿Cuál era la otra? ¿Se les olvidó? No miren la pantalla porque ya me las colocaron allí, amén, pero no, esas no son. La Pascua, ¿cuál otra? Dígame. La cosecha, los tabernáculos, Pentecostés, las trompetas, eran 7. Era como si tuviésemos aquí en la zona 7 confraternidades al año, o que tuviésemos 7 convenciones, porque era general, el pueblo tenía que salir. Por ejemplo, las de los tabernáculos no podían quedarse en su casa. Todos, hombres, mujeres, niños, viejos, tenían que irse y conseguir ramas por allá en el campo y armar un tabernáculo. Bueno, el que tuviera una carpa la llevaba, hojas de palmas, cualquier cosa que pudiera ilustrarles que así habían vivido en el desierto durante 40 años. Era para eso. Amén. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que también era muy concurrida. Venían también hombres, mujeres y niños. Eso generó una circunstancia en Israel en los tiempos de Jesús, y era que se llenó el templo de vendedores. Afuera empezaron a traer los semovientes para no tener que traerlos desde la finca. Es más fácil cargar el dinero, más práctico que traer el animal de cabestro. Entonces empezaron a traer machos cabríos, ovejas, bueyes, palomas enjauladas, y estaban los cambistas. Así encontró Jesús, porque esa fiesta se fue llevando hasta allá. Uno tiene que tener cuidado qué celebración hace, no sea que vaya perdiendo el brillo y termine en un ritual vacío económico. Amén. Por ejemplo, hoy dicen que es la fiesta del Padre. Yo me siento en fiesta todos los días. Ahí por allá están listando para tomar trago y todo eso, y como en la fiesta de la madre, algunos hasta afilan el cuchillo para irse a la fiesta y se lo empretinan. No, nosotros no vamos a esos extremos. Honramos a estas mujeres. Y el día de la mamá es todos los días, ustedes lo saben, ¿verdad? Que mañanear hace el hermano al surco. Y hay algunos que hacen la fiesta de la madre, a que le toca cocinar para todo ese recua que llega, es la pobre mamá. Sí, entonces no, así no es la cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Tengo también la fiesta de la dedicación, que Jesús habló de ella. Estuvo en ella. Entonces, existe una estrecha relación entre la calidad del culto a Dios y la condición de vida del pueblo. Yo quiero que veamos hoy, con texto bíblico, la importancia del culto bíblico y espiritual. Una persona que frecuenta el culto y lo hace espiritualmente, su calidad de vida es infinitamente superior al común y corriente. El culto influye tanto en nosotros que cambia nuestra perspectiva de vida. Amén. Porque nos hace responsables, temerosos de Dios, cumplidores de nuestros deberes. Amén. Buenos esposos si lo somos, buenas esposas si lo son, buenos hijos, etcétera. Buen obrero, buen patrón. Todo el culto influye, hermano. Más que la academia, más que el conocimiento. Por eso veamos esta parte y por qué cuando el culto decaía, los profetas de Dios levantaron su voz contra esa costumbre. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1, versículos 10 en adelante. Por favor, aquí está, mire aquí. Amén. Todo esto, esta definición del culto para los nuevos, allí está. Proviene del hebreo sarab, que significa servicio, etcétera. Subamos esta parte, hermano, para que ya la vimos hace 20 días. Este es el planteamiento del culto. Continúen, por favor, subiendo filminas para ir viendo. Déjenme buscar aquí un señalador y yo les muestro allí. Gloria al Señor. El desarrollo del culto. Amén. Sigamos. Tiene que ver con todos. En este orden de ideas consideraremos estos tópicos. El lugar o el escenario. Todavía no hemos entrado aquí. Hasta ahora estamos en la introducción. Mire todo lo que nos espera.
el templo, los congregados, el pueblo. La función del ujiero portero, ahí le vamos a dedicar siquiera una enseñanza un domingo, a los que ya están y a los que vienen. Amén. Cuarto, ¿cómo dice aquí? Allí vamos a enfatizar cómo se dirige un culto. Amén. Que no es que no se sepa, sino que hay que corregir. Por ejemplo, el director del culto no es el predicador o la predicadora. No debe predicar. Deje que viene el mensaje. Las lecturas bíblicas, la adoración y la alabanza. Aquí, hermanos del grupo, sí que nos vamos amén, a detener tantico, como decimos aquí en Santander. Alabado sea el Señor. Las lecturas bíblicas. Hasta los anuncios son importantes en una iglesia. Amén. Esto, la ofrenda es determinante. ¿Qué más? Los que siguieron el culto del jueves, no, el miércoles en la tarde debió ser el jueves, que cantaron las dos hijas del pastor Gerardo de allá de Chile. Hermanos, qué bendición ese culto. Esas muchachas cantaron bajo la inspiración del Señor, bautízame, bautízame, y se fue prendiendo aquello. Los que vieron el culto de los 50 años de la obra en Antioquia, hubo un momento en que, hermano, y alguien escribió por ahí, dijo, esto no es un concierto de Juanes, esto es la juventud del movimiento misionero mundial adorando. Porque hay quienes creen que los únicos que llenan estadios son los artistas mundanos, que llenan escenarios. Entonces aclaró el que escribió allí, puso la imagen para que sepan que no solo ellos llenan escenarios, que también nosotros con una juventud diferente. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Sin rock, sin metal, sin nada de eso, sin marihuana. En los conciertos mundanos el olor a marihuana trasciende, porque la mete desde los artistas hasta los que concurrentes. Esto era diferente y era un culto al Dios del cielo. A Él la gloria, aleluya. Himnos congregacionales. La predicación sí que es determinante. La conclusión o despedida. Ahí nos vamos a detener para decirle que cuando hay que acabar el culto. No es bueno que después de una predicación y después que siga otro predicando y viene otro y anuncia y sigue, hermano, y se van de largo Jesús de Nazaret. Ay, Señor. Y la generalidad. Entonces todo ese escenario nos espera. Volvamos un poquito a ver entonces dónde vamos hoy. Gloria al Señor. Búsqueme en esta parte, las fiestas judías, atrás después de esto, vamos allí. Gloria al nombre del Señor. Aquí está la temática, breve reseña del culto bíblico en Israel. Ya lo vimos hace 20 días. Avancen por favor para ver, conviene que estemos aquí hablando del culto. Bueno, estos hombres todos le hicieron culto a Dios. Amén. Arriba por favor, continuamos. Para no repasar, el culto era monoteísta, a un solo Dios. Esto excluye todo culto. Por eso es que esta enseñanza se llama bíblico y espiritual. No lo asocie con otros cultos. Aún con todo respeto con la misa católica, no es igual. Bueno, ¿por qué no dicen amén? Allá hay imágenes, el culto bíblico no las debe tener. Allá hay un confesionario donde se sienta un sacerdote a escuchar los pecados de otro. Eso no es bíblico. Amén. Si yo ofendí al hermano él, ¿quién es a la que tengo que pedirle perdón? Si usted lo ofendió, es a él. No tengo yo que oír la falta que cometió contra él. Y así, hay una cantidad de diferencias entre el culto católico y el culto bíblico. El culto católico contiene judaísmo, contiene politeísmo griego, por eso es polisantista. No hay politeísmo allí, pero hay polisantismo. Y si no, miren el almanaque La Cabaña o el Bristol y verá que para cada día hay un santo. Y como no cupieron en todo el santorial romano, metieron el 1 de noviembre el resto. ¿Qué fiesta celebran ellos ese día? El día de todos los santos. Entonces no lo asocie. Que salgo de culto, voy a misa, vengo de misa, vengo a culto. Eso es una mezcla que a Dios no le agrada. Y tengo que decírselo públicamente. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sí, hermano, es que tenemos que aclarar, enseñar al pueblo que no todo culto honra al Dios del cielo. Hay cultos donde se honra la personalidad del líder que está allí y hasta le gritan vivas y víctores a ese hombre. Tampoco es el culto bíblico. Amén. Entonces vamos aquí. Una vez constituido Israel como nación, el culto toma importancia y alrededor del tal se establece en Israel su historia, su identidad y su destino. Israel es un pueblo de culto.
Por eso conservan todavía muchas tradiciones de la ley de Moisés. Usted ve a algunos judíos que así estén en el extranjero, se ponen la kipa esa. A los jovencitos, primogénitos, les dejan crecer aquí una parte del cabello y le hacen el crespo. Cuando usted ve a algún joven, un hombre, con un crespito aquí al lado de la oreja, eso no es una moda nueva, es un primogénito judío. Yo los he visto en muchas partes. Aún en Estados Unidos, muchachos de 17, 18 años. Y yo me he preguntado, ¿cómo no los absorbió esa cultura? En Europa, en Francia, en Alemania, uno lo ve, la comunidad judía es grandísima. En Brasil es grande la comunidad judía y uno los ve con el crespito ese. Y yo me pregunto, cuando veo los hijos nuestros, ¿cómo no los absorbió la cultura occidental? ¿Qué hicieron los papás para inculcarle a ese muchacho que él es primogénito judío, que él no pertenece a la estirpe común y corriente de la sociedad? Amén. Hasta allá en el parque Disney he visto las musulmanas con el manto, la burka hasta abajo negra, con la malla esa, y se van hacia el parque con ese calor. Temperaturas de 38 y 40 grados, y yo creo que estas mujeres no se asan. Entonces, ¿por qué no se quitan ese? Uno diría aquí ese pedazo de manto, porque para ella no es pedazo, eso es parte de su cultura. Bregaron los franceses a eliminar la vestimenta religiosa en las universidades, no pudieron. Uno las ve en los aeropuertos, allá son inteligentes, trabajando, hermano, atendiendo público con su malla aquí. Usted aquí no las ve porque aquí la colonia musulmana no es tan grande y la judía tampoco. Pero en Australia hay muchísimo judío y musulmán y uno los ve y dice, pero ¿por qué al trabajo se llevan, al estudio, a la universidad se llevan sus símbolos? Porque les inculcaron desde niños el culto. Amén. Desde niños. Y si no, explíqueme cómo a Moisés no lo absorbió la cultura del palacio faraónico. Porque Jocabed jugó un papel determinante. Ella fue la que lo crió como nodriza. Pero en secreto, usted se imagina a esa mujer para que un muchacho hecho ya grande rehúse llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Entiende usted la importancia que eso tiene? Por el culto que le inculcaron. Gloria al Señor. Subamos por favor y avanzamos. Gloria al nombre de Jesús. Las grandes festividades judías siempre tenían como epicentro esto, ¿qué? Y aquí están las que usted estaba buscando ahora rato, ahora sí las tiene. Y buscaba en la pantalla, pues ahí, si quiere, tómele un pantallazo para que la recuerde. Amén. Allá también, hermanos, ahí la tiene en pantalla usted para que la recuerde y las memorice, si es el caso. Estas 7 fiestas judías, léanla. ¿Cuál es la primera? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Amén. Ahí están las respectivas citas bíblicas para cada una de esas fiestas que a propósito no están en orden. Amén. O sea, no siempre tenía que ser la Pentecostés después, no. Aquí estamos en la última del jubileo que se cumplía cada 50 años. Y era una fiesta especial, hermanos. En esa fiesta, escuchen esto, no se sembraba ese año la tierra, había que dejarla que produjera de suyo. Se dejaba descansar la tierra. Amén. Las deudas se perdonaban, se condonaban. Amén. En este caso, el texto que leímos, las mujeres que no tenían heredad, les tenían que dar heredad y ellas la sumaban a la heredad de sus maridos, eran coherederas económicamente con sus esposos. En ese año se daba eso. El catolicismo, cada 50 años hace un año de jubileo y eso le rebajan a los presos. Sí, esa es una norma que está en la Constitución nuestra. El Papa tiene esa potestad de dar como un alivio. Y hay penas que se rebajan bastante. Entonces estamos ahí. Ahora sí entramos al tema de hoy, por favor. Gloria al Señor. Hasta aquí quedamos de 20 días y entramos. Existe una estrecha relación entre la calidad del culto. Amén. Porque el culto puede ser en nombre de Dios, pero estar bajo de calidad espiritual. Un culto entre bostezo y bostezo, entre llamada y respuesta de celular, no es un culto a Dios. Puede que otros sirvan al Señor, pero esa persona no está haciendo lo que tiene que hacer. Veamos entonces cómo los profetas levantaron su voz al respecto. Vamos a Isaías 1:10 hasta el 20. Miren todas las citas que encontré y me faltaron más. Citando de cada profeta una parte. Isaías 1:10, príncipes de Sodoma. Uy, qué lenguaje tan drástico, ¿cierto? Solo el término Sodoma, desde ya, ¿cierto?
Pastor Joao, ya tiene una connotación pecaminosa. Amén. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de ¿dónde? Uy, y miren qué condición moral estaban y seguían haciendo culto. Vean el versículo siguiente, por favor, y continuamos con esa lectura. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de qué? ¿Ofrecían sacrificios? Claro. ¿Qué más hacían? Hastiado estoy de qué? De carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ellos seguían con el ritual, pero mire, Dios le está diciendo: yo no quiero eso, vamos más. Uy, hermanos, qué reprimenda. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hollar es pisar. Mire, que venían al templo pero hollaban sus atrios. Escúcheme, hermanos nuevos que están allá y aquí. Cuando uno va a una iglesia a adorar al Señor, debe hacerlo de todo corazón. Uno no debe venir a ser objeto de distracción de nadie. Uno viene a adorar y a bendecirse, a unirse. Por eso toda actitud irreverente se condena la palabra. Por eso dice la Biblia: mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Le ponen la rúbrica. ¿Qué más dice Dios? Sigamos por favor allí en los versículos 13. No me traigáis más, ¿cómo se llama esta ofrenda? El incienso me es abominación. Eso que quema, el incienso es esa, amén, esa planta aromática que al quemarla expide un humo agradable, es bueno olerlo. No me lo traigan. Es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Entonces Isaías está diciéndole: ustedes lo que traen es puro rito y ceremonia muerta. ¿Qué dirá Dios cuando ve los Viernes Santo a muchos de nuestros familiares, conocidos y amigos? El viernes a las 3 de la tarde caminando despaciecito, cierran las cantinas, los prostíbulos, todos los meretricios cerrados y todo, y caminan. Yo los he visto y no estoy riéndome de nadie. Lleguen, amén, toman la hostia, pero por dentro llenos de toda suerte de maldad. Eso a Dios, en vez de causarle agrado, lo abomina a Dios esas conductas. Dígaselo a sus familiares. Amén, yo se lo he dicho a las tías. Por eso cuando yo voy esconden los santos. Esta vez no pude ir porque me llamaron a preguntarme si iba. Yo le dije: no voy. Es muy posible que estén colgados ahí en la pared donde mis tías. Sí. Yo les he dicho, allá me tocó, con todo respeto lo digo, pero le mando ofrendita porque las dos enfermas que ya casi se mueren. Es una ruina económica, moral. Esas hijas recogiendo hijos por allí, de tal. Es una cantidad de nietos. Yo les he dicho, esto es el fruto de su idolatría. Y creyendo en las ánimas benditas del purgatorio de San Martín de Porro, en la mano poderosa, en el ángel de la guarda, mi dulce compañía. Amén. Toda esa retaíla, ¿para qué? Yo le he dicho, por favor, miren. Algunas han entregado su vida al Señor, familiar, pero hay otras que están agarradas ahí, y ahí está la consecuencia. Mire, la religiosidad no salva a nadie, hermano, esclaviza. Es el culto bíblico, cuando uno abre los ojos y adora al verdadero Dios, como uno ve que viene la bendición a nuestras vidas. ¿Pueden levantar su mano a alabar al Señor en esta hora? Claro que sí podemos. Veamos ahora, dejemos a Isaías y leamos, por ejemplo, oigamos ahora a 29:13. Saltemos al capítulo 29, versículo 13. Oigamos otro de los textos de Isaías. Son muchos, pero mire 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, ¿cómo? Y en sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está... y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que... Miren ustedes cómo el culto bíblico diferencia de eso. El culto bíblico es dinámico, es auténtico, es genuino. Toda hipocresía es condenada en un culto. Dicen amén. Un pastor en Bogotá, cuando estuve allí en el presbiterio, en la supervisión, me contó que un hombre de su iglesia se había enamorado casado él, se había enamorado de una mujer casada también de la iglesia. En el mismo culto, sí. Yo le dije, ¿usted por qué? Dijo, hermano, vino el hombre a decirme que se acaba de divorciar con su esposa porque se va a casar con la otra, de la misma iglesia. Se conocieron en la iglesia y empezaron así. Yo le dije, díganles a ellos que no pueden asistir más a nuestro culto.
¿Cómo así? ¿Qué clase de mujer es aquella que, conociendo la esposa del otro, le acepta amoríos y luego tramitan el divorcio para casarse con ese hombre? Un par de sinvergüenzas adúlteros. Amén. Sí, hermano. Dígales que no podemos tener personas así en los bancos de una congregación. ¿Cuánto tiempo ya? No tiempo. ¿Son bautizados? Sí, hermano. Las dos parejas son casados con mayor razón. Amén. Porque si uno viene a Cristo, nueva criatura es. ¿Quién dijo que una nueva criatura, teniendo la esposa al lado, corteja a otra mujer que también tiene marido? ¿Y qué clase de mujer es la que le acepta cortejo a un sinvergüenza que sabe? Sí. Miren, entonces, para que usted vea que el culto bíblico lo compone gente nacida de nuevo. Amén, amén. Este culto ritual, temor de hombres, es como las que tienen el vestido para venir a culto y el otro para el centro comercial y para la calle. Amén, hermanos. Usted no lo que tiene es una religión más, pero salvación no hay allí. Cuando uno es salvo, uno lo es en la iglesia y fuera de ella. Amén. Como los que tienen también la franelita y el pantaloncito corto y amén. Tienen la tanguita para ir a San Andrés. Sí, les digo esto porque a algunos se les borra el chip del auténtico cristianismo. Uno es cristiano aquí y allá. Claro, tampoco nos vamos al extremo, como los que se fueron a la convención de Barranquilla hace 18 años y se metieron al mar con corbata. Una sobrina mía me escribe, me llama y me dice: tío, dígale ir con corbata y con un botón aquí que dice obrero. Amén, era pastor. Ese ya es el otro extremo. Amén, hermano. No estoy diciendo que usted no se pueda meter al mar, pero también tiene que diferenciarse de los otros, hermano. Que digo que un cristiano y a veces el líder de la iglesia con una barriga bien pronunciada y una tanga bien inmunda, que porque usted no está en culto, uno tiene que tener cuidado. Yo he ido con esta familia, hemos ido a estar por ahí unos días, llevamos la Biblia, hacemos la oración en el hotel y salimos con cuidado y todo. No es que usted me vaya tampoco al extremo de que es del diablo todo, uno tiene que saberse comportar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ay, Padre, entonces ahí está esta vanidad en ello. Oigamos ahora Zacarías, creo que no es Jeremías 6:20. Miren que también el profeta Jeremías también levanta su voz contra aquellos. 6:20. A ver, vamos a leerlo. Amén. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Dice Dios, ¿para qué a mí? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios. ¿Qué? Uno tiene que estar consciente que lo que adoro a Dios le sea agradable. Amén. Que usted pueda cantar y levantar sus manos y adorar al Señor con toda libertad. Yo escuché esa alabanza y yo me sumé. Las niñas empezaron a cantar, Andrea y la otra niña, y ese himno a mí me gusta mucho. Bautízame, bautízame con tu Espíritu Santo. Y de pronto se fue encendiendo aquello y empezamos todos a cantar, y no era congregacional, era individual, era un especial. Pero empezó a derramarse tanto la bendición del Señor que empezó el pueblo a adorar al Señor y a bendecirlo, y cayó la bendición de Dios. Ahí se ve, porque es un cántico espiritual. Que algunos escribían: ay, qué bueno que hayamos vuelto a los himnos tradicionales. Amén. Porque ahora se cree que a los jóvenes hay que cantarles rock y metal y champeta, que porque eso es lo que a ellos les gusta. Ese tipo de música a Dios no le agrada, y menos los ademanes y gestos que hacen algunos. Amén. Mire, usted se pasa por YouTube y encuentra esos grupos Rescate, Rojo, ya casi no están en escena. Pero usted le ve la actitud no es de cristianos, sino de rockeros y metaleros. La forma de tomar el instrumento tiene una connotación erótica. Se lo digo así porque allá arriba están los niños y de pronto no entienden, pero eso, la forma en cómo mueven el cuerpo, uy, qué cosa tan, eso es diabólico, hermanos. La vestimenta, los peinados de colores, con el raspado por este lado y con el pelo por otro lado, todo eso, hermano, ahí no hay culto bíblico ni espiritual. El culto bíblico lo ofrece gente nacida de nuevo, cántico nuevo, dijo el salmista.
Amén. Alabanzas al Señor. Ahí está Jeremías rechazando esa conducta. Vamos a Oseas 6:6. Oigamos otro profeta para que no creamos que es uno que es sectario allá. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que. Miren cómo Dios prioriza. Amén. Primero esto. El holocausto es secundario. El holocausto puede venir si hay conocimiento de Dios. Jesús dijo: esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Es decir, que el culto debe ir armonizado con una vida recta y santa. Una pareja que pelearon antes del culto, se vinieron al culto y ahí aplaudiendo, y Dios tomó el predicador y dijo: aquí hay una pareja de hipócritas que se insultaron, se irrespetaron y se dijeron barbaridades hace apenas una hora. Y se vinieron para acá, para el culto, y dijo: y quiero que pasen antes porque Dios me acaba de revelar sus nombres. Y el hombre vuelve a mirar a la mujer y le dice: ¿seré yo como Judas? Ella lo agarra de la mano y le dice: arranquemos para allá antes de que nos llamen. Viniendo por la mitad del camino. Eso lo vi yo en una iglesia en San Antonio del Táchira hace casi 40 años. El hermano dijo: usted se llama fulano de tal, ¿cierto? Y usted fulana de tal. Y ese predicador era guatemalteco, apenas estaba ese día ahí. Ese hombre se llamaba Mario Rolando Páez. Dios lo usaba en discernimiento. Dijo: y hay otros que no se insultaron hoy, pero vengan. Y empezaron a pasar al frente una que otra pareja, llorando ellos, y metidos en el culto con los ojos cerrados y el corazón lleno de agresividad. Cuidado, esposos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Santo, alabe al Señor, por favor. Oseas 6:6. Amén. Démosle el aplauso si quieren al Señor en esta hora. Adorado sea Dios. Ya pasamos de 500 conectados. Un abrazo para todos ellos allá. Dios los bendiga. Sigamos oyendo ahora a Amós. Ahí dice capítulo 5 de Amós. Todo. Vamos a leer apenas 1 o 2 versículos. Oigamos a este corto profeta. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Oigan la palabra para lamentación. Versículo 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Es una endecha. El capítulo 5 de Amós. Que sigamos, por favor. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Veamos la causa de esto. Continuamos. Pero así dice Jehová de la casa de Israel: buscadme y viviréis. O sea, salgan de esa religiosidad y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Escuchen esta interpretación que yo le doy a este pasaje. Esos lugares son lugares de culto. Betel, amén. Este otro, Gilgal, todos son lugares de recuerdos bonitos. Gilgal fue el primer lugar donde se levantó culto después que pasaron del desierto. Betel es una, amén, hasta aquí nos ayudó Jehová y todo eso. Entonces la gente queda con el coroto. Perdónenme la expresión, los hermanos de internet. Coroto es amén, el vacío, el escenario, pero por dentro no están como deben estar. Esa religiosidad se ve hoy mucho en América Latina. La gente va al templo, incluso se inclinan ahí un poquito y se echan la señal de la cruz, doblan tantica rodilla y para adentro, porque creen que el lugar, amén, es el que eso es todo, pero por dentro no hay cambio ni transformación. Por eso el profeta está diciéndoles esto: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin a ver en Betel quién lo apague. O sea, ese lugar no va a tener, amén, protección. Hoy hace 20 días volví a pasar. Cada vez que yo vaya a Fortul no puedo evitar mirar el lugar donde yo en el 1977 esa profecía sobre ese templo. Ahí hay un lavadero de carros y un taller de repuestos automotores. No hay. Y ya me dijeron que en Fortul, que es un pueblo no tan grande, hay 14 misiones. Cuando yo estuve allá hace 45 años habían 4.
Han llegado y llegado y llegado, y ninguna misión compró ese terreno. Ahí está. No, ahí Dios se alejó de ese lugar y permitió que ese lugar fuera de vergüenza. Dios habló en el púlpito por el pecado que había oculto. Había adulterio, había fornicaciones. Y cuando una iglesia se acostumbra y le pasa la manito al pecado, Dios se desagrada. Amén. Por eso ustedes jóvenes, no, hermanos, es que yo no divulgo esto para no perder a mi amigo. Usted está perdiendo la amistad con Dios. Si usted se constituye alcahuete del pecado en esta iglesia, usted está provocando la indignación de Dios en lo personal. Y si una iglesia toda se contamina, Dios se molesta y hasta el mismo lugar cae bajo el juicio divino. Santo Dios nos guarde. Amén. Dejemos a Amós por ahí y vamos más adelante. Después leen ustedes el resto del capítulo. Oigamos ahora a Zacarías 7:5. Bendito sea el Señor. Y 6. Estoy solamente en los antiguos, el culto que se desfiguró, que perdió el sentido espiritual. Los profetas corrigen eso. Oigamos a Zacarías. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué está diciendo Dios ahí? Yo no sabía que ustedes estaban ayunando. Amén. Ustedes estaban ayunando, pero no. Miren el versículo siguiente, el 6, alabado sea el Señor. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Esta pregunta conlleva una reprensión fuerte. Amén. El ayuno, la oración no son forzados. Uno debe orar porque se lo impongan. Hay pastores, y algunos de aquí ustedes saben que hubo pastores que hacían planilla para que las personas firmaran la hora que estaban orando. Y es que tienen que traerme la constancia que estuvieron orando. Saben que yo no uso ese método, porque a mí nada me lo imponen. Es tan bonito cuando yo me levanto voluntariamente a orar. Pongo mi iPad y oigo melodías de Juan Romero, de Amén, Santiago Stevens, aquellas antiguas que me edificaron a mí, los voceros de Cristo. Aún los corriditos y rancheritas de los hermanos Alvarado. Amén. El tren del evangelio y qué tal todo eso. Y me recuerda, eso lo hago por voluntad. Entonces yo pido darles una hoja a cada uno y me hacen el favor y me registran. ¿Qué hace que una persona de pronto no despierte, subraya y sigue durmiendo? Es que yo lo he visto en las convenciones. Se hacen mesas para que firmen, y en las confraternidades los pastores que van, y algunos firmaban, entraban por esta puerta y se salían por la otra y se iban a tragar hamburguesas amén, y a pasear en los centros comerciales. Qué triste que uno sea así de re hipócrita. Por eso usted oye de mucho pastor que no permanece en esta obra. No se sorprenda, es que tiene gusano por dentro. Un hombre de Dios 100% aquí no traiciona la obra. Pero esa hipocresía, hermano, eso pasa. Íbamos llegando a una confraternidad en X ciudad del país y de pronto me llevaba una esposa de pastor que tiene su carro. Íbamos como a 4 cuadras cuando vimos unos pastores. Ese día era el ayuno. Y cuando los vimos comiendo en un restaurante lejos del escenario, ella dijo: mire, ahí están comiendo. Y ahora llegan allá, se enjuagan la boca y aquí no pasó, estoy en ayuno, dicen. No, uno debe ser sincero. Si va a comer, coma para usted, ahí lo dice. Alabado sea el Señor. Y si va a ayunar para Dios, entonces que sea para Dios, para que ese ayuno, ese sacrificio tenga sentido. Amén. A su nombre gloria, aleluya. Por supuesto vamos a continuar. Vamos a entrar ahora, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Existe en esta parte, mire, grandes cultos mencionados en el Antiguo Testamento. Veamos un poquito de historia. Colóqueme en esa parte aquí, por favor, para que tengamos una idea de cómo eran los cultos auténticos y genuinos allá. Lo pueden colocar, por favor. Gloria al nombre del Señor. Estén listos allá con la diapositiva para que la veamos. Sea Dios glorificado. Amén. Les voy a mencionar estos cultos por el impacto que trajeron al pueblo. Eran cultos no individuales ni familiares, sino colectivos. Gracia el que tuvimos en Medellín, que terminó el jueves. Amén. Los que fueron, ¿se imaginan ustedes una convención como esa terminando, por ejemplo, un lunes festivo, mañana?
¿Se imaginan si esa convención, en vez de haber sido lunes, martes, miércoles y jueves, hubiese empezado, por ejemplo, el miércoles o el jueves, ocupando todo este espacio? ¿Cómo hubiera sido la asistencia? Porque mucha gente en el día no podían ir porque estaban trabajando. Amén. Pero esto es tremendo. Grandes cultos mencionados en el Antiguo Testamento. Me fui a la Biblia a encontrarlos y me encontré con este culto: la dedicación del tabernáculo. Uy, hermanos, miren ustedes el capítulo 40, versículos 34 al 38 del Éxodo. Tengan una idea de cómo fue ese culto, pero denle gloria al Señor. No cabeceen ni se duerma. Miren ustedes este culto cómo fue. Aquí está. Entonces una nube cubrió ¿qué? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Que ese tabernáculo era grande, hermanos. Eso era casi una manzana, adentro del cual, y afuera todas las tribus distribuidas de una manera equidistante, ordenadas. Amén. ¿Qué más pasó? Vamos rápido. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa fue la inauguración del tabernáculo. Se hizo el escenario y había que empezar a darle uso. Por eso en los templos acostumbramos nosotros, una vez terminados, a incluso algunos inconclusos todavía, se les da inauguración. Amén. Y es una fiesta maravillosa. Versículo siguiente, 36. Aquí. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Aleluya. Versículo siguiente. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Usemos la imaginación. Oiga, usted ahora, por ejemplo, como ahora era una nube y entonces estaba haciendo como ahora sombra, pero no era, oiga, invierno como ahora, era una nube local que protegía del rayo solar solamente esa área, el tabernáculo. Pero cuando se oscurecía, la nube no se veía, entonces se transformaba en una columna de fuego. Y todo el pueblo era consciente que esa era la gloria de Dios sobre ese lugar. Moisés iba a entrar y dice que la gloria de Dios, la gloria genuina de Dios, hermano, es algo que impacta, que debe impactar, que debe mover. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A su nombre, gloria. Es tan bonito cuando uno entra en una actitud de reverencia. He contado que hace 35 años, hermano Carlos Gutiérrez, ahí en Tame, Arauca. Usted no ha llegado todavía, hace no más 37 años. En el año 85 abrimos la iglesia en ese pueblo. Y en el 86 dimos una campaña, y como no teníamos templos en lo local, el IDEMA, había una institución que nos alquiló una carpa. Trajimos guaudas del monte, hermano, y armamos, y en esa carpa, bajo un calor tremendo, y dimos culto. El hermano Samuel Mejía, el pastor de aquí de la Concordia, estaba jovencito, estaba en Cali cuando eso, y él fue a dar esa campaña. Y una noche cayó una bendición, hermano, y una niña de la tienda del frente se metió entre el culto y los vecinos eso estaban viendo para allá. El vecino, la mujer le dijo: vaya, traiga la china que me la van a pisotear los evangélicos. Y la niña se metió hacia adentro de la carpa, bien adentro, y el hombre vino a agarrar a la niña, hermano, y anduvo unos 10 metros y se frenó y salió espantado. Le dijo: vaya usted. ¿Pero por qué no la trajo? ¿Es que qué le pasa? Y se vino ella también y tuvo la misma experiencia. Un sentir de reverencia, de respeto. Entonces esa gente empezaron a venir al culto y terminaron siendo cristianos, porque el ambiente de gloria que allá había los impactó. La Biblia dice que cuando el culto es espiritual, el incrédulo e indocto que viene, por todos es redarguido. Pero si viene el incrédulo, el indocto, el que ocupa el lugar de simple oyente, que está en 1 de Corintios, y lo que ven es un par de muchachos ahí charlando y pelando la muela, y ven que el músico que acaba de bajarse del altar está allá afuera con el chal así, ¿qué tal? Y ese dice: pero ¿esto qué culto es? ¿Qué clase de gente es esta? ¿Se lo pregunta o no? Obvio. Allá estaba que echaba fuego, amén, hasta por las orejas. Pero ahora que está picándole el ojo a la muchacha, a la otra, haciéndole coquitos. ¿Qué clase de gente es esta? Eso le ha hecho daño a más de uno.
Pero ¿qué dice la Biblia en Corintios? Cuando el culto es espiritual, por todos es redarguido, y postrado reconocerá que Dios está entre nosotros. Alabamos el nombre del Señor. Su reverencia, que vamos a leer la Biblia y enseguida se lee, que a cantar y le ven la persona dice, este está comprometido y comprometida con ese culto. Yo alabo al Señor del cielo, aleluya, amén. Vamos, otra fiesta, otro culto glorioso que hubo allí fue la dedicación del templo. Segundo de Crónicas capítulo 6 y 7, no es muy largo, no lo vamos a leer, pero hermano, entonces Salomón dijo, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, y empieza a hacer una oración Salomón, ya no por el tabernáculo, sino por el templo. Si usted tomara tiempo y leyera lo que hay allí, hermano, del templo, los matemáticos y los arquitectos y estos economistas han hecho la cuenta del oro, porque eran unas 340 toneladas de oro que le metieron allí al templo que Salomón inauguró. Piedra preciosa y todo. Ese templo no existe hoy, no puede existir. Se lo robaron los invasores por pedazos. El templo más suntuoso que hay hoy puede ser, bueno, la mezquita de Omar en Jerusalén, de los musulmanes, la catedral de San Pedro en Roma, amén. Las sinagogas judías son bonitas, los templos hindúes tienen cúpula de oro, y es oro y brilla de lejos, y uno ve y dice, pero eso no es oro puro. Templos hindúes, y tiene una diosa con una nariz así grande para un elefante y le rinden culto. Esos templos son costosos, pero nunca como que Salomón inauguró. Por eso el capítulo 6 y 7 muestra toda la gloriosa bendición. Músicos por miles, porteros, cantores, amén, sirvientes del templo. Es una cosa gloriosa ese culto que ocupa los capítulos 6 y 7 del libro segundo de Crónicas, amén. ¿Qué otra fiesta hubo hermosa? Miren este culto que se convocó según segundo de Crónicas 21. Vamos allí. Segundo de Crónicas, aquí hay otro motivo, aquí está. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Miren lo que motivó este culto. No fue la inauguración de un templo. Este culto tuvo otros orígenes. Veamos esto. El versículo 2. Y acudieron algunos y le dieron aviso, etcétera, etcétera. Versículo 3. Sobre la invasión. Entonces él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar que hay cultos de gloria, de alabanza, pero hay cultos también fúnebres, de dolor. Hemos tenido varios aquí, ¿cierto? Ir a un cementerio a llevar el cuerpo de una persona querida nuestra de la iglesia no es un culto de alabanza, es un culto de dolor, de tristeza, que también se dan en las iglesias. Este fue un culto de esos. Este ayuno no era de alborozo y de gozo, era, hermanos, de miedo y de temor por lo que venía. Versículo 4, por favor. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron. ¿A qué vinieron? No vinieron a celebrar, no había nada que celebrar. Estaban los invasores allí cerquita y venían con tropas y con todo. Era en ayuno. Versículo 5, gloria al nombre del Señor. Entonces Josafat se puso en pie delante de Jerusalén, delante de la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, allá afuera. ¿Y qué hizo? Versículo 6, aleluya. Jehová, Dios de nuestros padres, y empieza a hacer una oración. Y allí habían papás, mamás, niños, niñas, abuelos, todos clamando. Uy, qué culto es, hermano. Cuánto tan gloria al Señor. En pleno culto Dios levantó un profeta y levantó su voz y dijo: oíd, Josafat y todo Israel, escuchen esto. Y vino una palabra de parte del Dios del cielo. En los cultos Dios habla. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuánto dan alabanza al Señor? He referido ese testimonio que oí en Valencia, en Venezuela, en el año 85 por allá. Eso hace ya un resto. Y en ese culto lo predicó un cura colombiano, cura, llamado Yesid, no recuerdo su apellido. En una iglesia que fuimos al retorno de Cristo, no era iglesia del movimiento, y este hombre contó cómo Dios en la Sierra Nevada de Santa Marta le había descubierto por qué él odiaba a los evangélicos,
y quería, en donde quiera que lo mandaban, los perseguía, y los obispos lo enviaban donde había más evangélicos para que los avasallara. Los de Orito Putumayo hizo expulsar misioneros, y por donde quiera. Estuve en Armenia, en Pereira, por ahí donde quiera, él hacía esto, y ahí lo mandaron a la Sierra Nevada de Santa Marta porque los se estaban convirtiendo a Cristo. Y cuando él vio esas chozas de palma que hacen ellos y culto, dice que empezó a pensar: le voy a meter candela a estos evangélicos. Y los oía orando de 10 a 11 de la noche. Entonces dijo: le voy a quemar el rancho. No ellos, pero el rancho sí. Y secretamente planeó y organizó unos tarros de bombas molotov con gasolina y con eso que hacen estos terroristas, y alistó todo para meterle candela. Tal fecha, ellos salen a las 11, a las 12 están dormidos. Es el momento de meterle candela yo a ese rancho, que era grande, una maloca enorme. Y así lo hizo. Dice que alistó aquello. Y por ahí en la tardecita, empezó a sentirse como mal. Dice: por ahí a las 9 de la noche me comenzó un dolorcito de cabeza. A las 10 estaba más intenso. A las 10:30 estaba tomando pastillas para ello y no me pasaba. A las 11, dice él, yo no tenía dolor de cabeza, el dolor de cabeza me tenía a mí. A las 12 de la noche, los indígenas de allí, del grupo católico, lo estaban montando en una camilla, amarrándolo porque estaba loco del dolor, para sacarlo en la carretera y mandarlo a Santa Marta, que los médicos lo trataran, porque no le pasaba el dolor con nada. Salieron a la carretera como a las 2 de la mañana, lo embarcaron y llegó en la madrugada a Santa Marta y no le bajaba el dolor de cabeza con nada. Dice que los médicos decían: pero qué cosa tan extraña este dolor, terrible. Y él, en medio del dolor, decía: y cuando regrese le meto candela al rancho de los evangélicos. Y dice que cuando él pensaba eso, sentía punzadas. Hasta que ya 3 días en eso, que no dormía ni nada, dice que un día reflexionó y dijo: últimamente, porque se le habían ganado un monaquillo y una monja. Digo: ¿yo cómo voy a venir donde el obispo a decirle que me quitaron una monja y un monaquillo cuando me mandaron para que los acabara a ellos? Les prendo candela, dijo. Y le dolía. Un día dijo: últimamente, si la otra monja que quedó se quiere largar, que se vaya con ellos, y los otros 2 monaquillos también, últimamente que hagan lo que quieran, yo no me meto más con esa gente. Dice, y automáticamente me quitó el dolor. Regresa. Al otro día lo trajeron, subió a caballo contento, y el misionero vino a saludarlo. ¿Cómo le fue, señor cura? Pues me fue regular, supe que estuvo enfermo. Sí, estuvo enfermo. ¿Y es que usted no se enferma? Sí, me enfermo, pero no por la causa que usted se enfermó. Ay, ¿que usted qué tal? Le dijo: usted iba a quemar nuestro templo. Y él dice: adentro yo sentí, mentira, usted sabe, míreme a los ojos y verá. Y dice que le entró la curiosidad. ¿Cómo lo supo? Dijo: esa noche anterior, en un culto de oración, Dios levantó una indígena en medio del culto y dijo: orad por fulano de tal, el párroco que mandaron. Ha subido en su corazón la intención de quemar mi casa, donde yo manifiesto mi gloria, pero yo trataré con él. Él dice: cuando ese misionero me miraba a los ojos y me hablaba eso, yo sentí un temor reverente. Entonces Dios conoce el corazón, claro que sí, amén. Y en un culto Dios habló, entraron en oración y Dios trató y defendió su causa. Cuando un culto es espiritual, pasan cosas bonitas dentro de él. Hay conversiones, hay reconciliaciones. Está la gloria del Señor allí. Vamos a ir terminando porque hoy tengo un poquito más de tiempo, pero no lo voy a dejar tampoco tanto. Este es el culto que estoy hablando de la pedida de ayuda a Dios. La celebración de la Pascua en los tiempos de Josías. Qué culto es, hermano. Capítulo 35, el segundo libro de Crónicas. Gloria a Dios. Libro segundo de Crónicas, capítulo 35. Gracias, hermanos, amén. Vamos allá. Sea Dios bendito. Y el rey Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Les dejo de tarea, por favor, escúchenme ahora, que usted averigüe cuántos animales sacrificaron en ese culto. Cuántos miles de personas vinieron, porque el culto bíblico no depende tanto del número. Hay personas que son 2 o 3, es lo básico. Y allí está la gloria del Señor. Como también pueden llenarse estadios de gente que solo brinca y salta y no pasa nada. Amén. ¿Sabe qué le dijo un pastor al pastor Rodolfo en Perú? Le dijo: para usted llenar el estadio de la Universidad de San Marcos, tiene que traer a Marcos Witt, tiene que traer a Dante Gebel, tiene que traer a todos estos cantantes y tal.
¿Sí? Porque ellos creen que es para llenar estadios. Nosotros no convocamos a la gente para llenar estadios ni escenarios. Lo convocamos para dar culto al Dios del cielo. Por eso, jóvenes, usted nunca verá un concierto de este tipo en el movimiento misionero mundial. Se lo digo a los que están allá. Jamás. Y por eso les digo a los jóvenes que están aquí, un joven nacido de nuevo no se mete en esos ámbitos, porque allí lo que se mueve es la carnalidad. Amén. Y el silbido, llégalo conmigo, dígale que estás al lado, serás millonario. Allí no hay una palabra que redarguya a esos muchachos. Cuántos carnales fornicarios allí, y no hay una palabra que los inste a abandonar su condición y su pecado. Alabe al Señor en esta hora. Lo que me da base para decir que no hay culto allí. Eso no es culto a Dios. Por eso en esta obra no los hacemos, no lo hemos hecho ni los haremos. En el nombre poderoso de Jesús. A su nombre la gloria, aleluya. Nos contaba en Panamá un pastor, hace apenas 8 días, repito, estaba allá, un pastor de otro concilio. Escuchen esto, que tiene una gran iglesia allí. Hablando de los recabitas, el capítulo 35 de Jeremías les dijo: esta gente conservaron por épocas, todo el tiempo, los mandamientos del papá. Dijo: hay un concilio, hay una obra cuyo fundador yo conocí, el hermano Luis Jaime Ortiz. Él murió hace 25 años, hace poco. Dijo: y esta gente, los seguidores de esa doctrina, de ese perfil, han seguido manteniendo ese perfil. Y dijo públicamente: oremos por la iglesia del movimiento misionero mundial. Y tenemos que seguir orando por esta obra donde Dios quiere que sigamos así. Y no espere, no se ilusione que cuando esto se flexibilice, no podemos, porque es la norma bíblica. Por eso la exhortación es continua en estos altares. A Él la gloria, aleluya. Esa fiesta fue tremenda. ¿Cuál otra fiesta hubo? Hoy, hermanos, el capítulo 8 de Nehemías, así estoy mencionando apenas, habla de una restauración que se dio. Nehemías 8, veamos esta parte, también aparece en Esdras. Y se juntó, ¿cuánto pueblo? Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese, ¿qué? Mire que aquí no trajeron instrumentos de música para la celebración y un festival cristiano, dicen algunos. Amén. Se lo digo con dolor. Pero cuando yo era inconverso todavía me gustaba oír a Luis Palau. Él murió creo que el año pasado. Palau era un conferencista, él fue argentino y era una bendición, y escribió un libro que a mí me ayudó mucho. El libro se llama ¿Con quién me casaré? Se lo recomiendo a algún muchacho, si lo encuentra en la librería, cómprelo. Amén. Yo la tengo, dice. Amén. Pregúntenme a mí, dice allá el hermanito Samuel. Alabado sea el Señor. Se lo recomiendo a los jóvenes. Tiene unas pautas que a mí me han funcionado. Bendito sea el Señor, me funcionaron en su momento. Este hombre, pero después lo veo en un concierto ya hace como 10 años, con un grupo de jóvenes montando una monocicla. ¿Usted sabe qué es una monocicla? Que tiene una sola llanta, que le ponen un pedal y una sillita, un sillín arriba, y empieza. Y había un grupo de muchachos en eso dando vuelta, y este hombre, lo oigo yo ya viejo, diciendo: qué bonito adoran al Señor a esa manera estos jóvenes. Y me sorprendió, porque ese no era el Palau que yo conocí hace 40 años. Yo dije: ¿qué pasa? ¿Por qué hubo ese cambio? ¿Qué pasó aquí? Sí, adorado sea el Señor. Y es que pasa. Con el pasar del tiempo, por eso le prediqué la primera noche a los jóvenes allá, a los que no estamos dispuestos. Cuando el relevo se dé, que se está dando ya, ustedes hubieran visto la cantidad de pastores jóvenes que tenemos. Y a todos ellos se les exhortó: ustedes tienen la obligación de mantener esta pauta en esta obra. Vamos avanzando. Ya veo pastores como el pastor Centeno, ya cansaditos, ya para 80 años. 50 años le celebraron hace poquito también la iglesia del 12 de octubre en Bogotá. Y así como él, otros. Yo conocí, imagínense, el hermano Soto con 27 años y me dijo: ya voy a tener 70 años. Yo digo: ay, Jesús de Nazaret. Y entonces yo reflexiono, yo me miro al espejo y: Padre Celestial, yo también voy ahí, amén. Porque es la ley de la vida. ¿Quiénes nos van a relevar en los altares? ¿Qué tipo de música van a permitir cantar estos jóvenes? Amén, hermano. ¿Qué estilos y formas y maneras van a aceptar? Esa es la continua preocupación nuestra, para que el culto y la visión de la obra no pierda el sentido bíblico que ha tenido. Una vez más, alabe al Señor en esta hora. Mire, ¿qué pasó allí? Oiga, hermano, mire, y se juntó todo el pueblo y le dijeron que trajera la palabra de la ley de Moisés, versículo 2.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Congregación, no era un culto individual. Así de hombres como ¿quién es más? ¿Quién es más? ¿A qué hora un niño o niña puede entender? ¿A qué etapa de la edad? 6, 7 añitos ya captan. Amén. Ya saben, esos estaban allí el primer día del mes séptimo. Veamos el versículo 3, por favor. Y leyó en el libro delante de la plaza. Este culto no fue en un templo, fue en una plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde? El alba son las 6 de la mañana. Mediodía leyendo la ley. No habían cánticos, no había especiales, no había un directorio otro, había solo lectura en presencia de hombres y mujeres, y de los oídos de todo el pueblo estaban ¿qué? ¿Se dan cuenta cómo es un culto genuino? Atentos, pendientes, porque quienes están pendientes es de otra cosa, y van mirando el reloj, y van mirando el celular, sí señor, y van respondiendo allí. Algunos a la noviecita o al noviecito en pleno culto. Hay jóvenes que se han salido del culto bíblico y espiritual para ir a atender una cita con el enamorado o con la enamorada. Eso se llama carnalidad auténtica, 100%. Un novio o novia bíblico le dice: no me llames mientras esté en culto. Es más, vamos al culto. No, que yo no voy para allá, que por qué no vamos a montar en cicla. Porque es el día que tal, vamos a jugar un partidito. El bíblico le dice: no, para mí primero Dios. Te retiene la licra y el casco y enseguida a tirar pedal, ida y vuelta a pie de cuesta. Ay, hermanos. Y después al culto. No, así no. Uno debe, lo que es de Dios es de Dios. Ay, si usted le da prioridad al culto, Dios en el culto le enseña. A Él la gloria, aleluya. Por eso es que el culto moldea nuestro carácter. ¿Cuántos de aquí que eran agresivos, peleoneros? Que los hay, y las hay. Algunos da risita porque saben, si le preguntáramos al marido qué clase de mujer era usted, pero venir continuamente al culto, en cada culto un rasquetazo, o se arregla o se va. ¿Qué hace uno llevándose? Volvería uno masoquista que le estén dando mensaje tras mensaje, ¿cierto? No, uno corrige en el nombre del Señor. A Él la gloria. Terminemos, hermanos. Yo hoy ya es hora también. Entonces, ¿qué pasó? Versículo siguiente. Miren los efectos de ese culto. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera hecho para ello, o sea, para ese culto. Y junto a él estaban toda esa gente. Abrió el libro y a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Alabado sea Dios, a su nombre gloria. Los cultos, hermanos, marcan nuestra vida. Usted leerá ese resto de capítulo y encontrará cómo ese pueblo lloraba intensamente. ¿Sabe qué les produjo eso? El recuerdo de haber regresado de la cautividad. Este culto fue un culto conmemorativo cuando duraron 70 años allá. Una expedición la dirigió Nehemías, otra la trajo Esdras en determinadas épocas, y una última la dirigió un sacerdote llamado Zorobabel. Y cada que uno llegaba y ver las ruinas de la ciudad y el proceso de restauración, la gente lloraba amargamente de gozo. Dice en Esdras que los niños obviamente no conocían, pero los que fueron deportados, que tenían 10 o 15 añitos y que volvieron de 80 u 85 años, esos recuerdos, hermano. Yo no sé si usted ha ido a la casa donde nació y si le cuentan dónde era y si usted la recuerda cómo era ese lugar, uno siente una nostalgia porque uno ama el terruño. Amén, hermanos. A uno le gusta ese lugar, hermanos, cuando volvemos al lugar donde sentimos la bendición. Yo me comprometí en Fortuna hace 15 días que si Dios me tiene con vida sobre la tierra cuando años de convertido, yo quiero volver al lugar donde Dios me salvó. Amén. Y volver a rememorar aquella escena y volver a recordar que allí fue un punto de partida de todo lo que Dios hace, porque la conversión es el punto de partida. A partir de ahí nuestra vida es otra y Dios empieza a hacer con el convertido y la convertida una cantidad de cosas hermosas, pero todo lo hace, oiga, en el ámbito del culto espiritual y bíblico.
Yo tengo gratitud para con Dios por el culto. Usted también. Póngase de pie, allá también hermanos que nos acompañan, y vamos a darle gracias al Señor por el culto, por la iglesia, por los hermanos, por los que nos dirigen en la alabanza, por el portero, amén, por la maestra dominical. Papás, levanten la mano los papás que tienen niños allá arriba hoy. Usted va a agradecerle por esa hermana que está allá que preparó una clase, que estuvo pendiente de alistar, oigan bien, todos los ingredientes y los utensilios para dar la clase. Bendito sea el Señor. Todo eso es parte de la vida cristiana, parte del culto. Por eso usted tiene gratitud, usted aquí alaba, bendice, exalta al Señor y siente su presencia. Vamos a darle gracias en esta hora. Alabanzas al Señor de gloria, Padre y eterno Dios. En esta hora de la mañana todavía quiero agradecerte, bendecirte y exaltarte por los miles y miles de cultos en los cuales he estado los últimos 45 años de mi vida. Te alabo, Señor, por este día domingo, porque he estado en todos ellos, Señor, en el culto. Hace 8 días no pude estar, pero ya estuve conectado desde el aeropuerto de Bogotá, esperando conexión, oyendo, Padre Celestial, al pastor Rodrigo Rosero, enseñando tu palabra en este altar. Yo quiero bendecirte, Señor, por todo lo que en el culto has hecho a mi favor. Fue en el culto, Padre Celestial, que tú me llamaste. Oh, alabado tu nombre. Fue en el culto, Padre de la gloria, que me permitiste conocer a mi esposa. Oh Dios, la que hoy me acompaña. Mis hijos, Señor, han estado en culto desde niños. Bendigo tu nombre. Gracias por la congregación, por el pueblo que has usado para, oh Dios, fortalecer mi vida, por el compañerismo, la amistad, la comunión que disfruto con tu pueblo, con tus siervos. Gracias, Señor amado, por todo lo que el culto representa para mi vida, no solo, Padre, como pastor, como predicador, sino también como hijo tuyo. Por eso disfruto el culto que otros predican, que otros cantan. Disfruto el culto donde otros oran, los acompaño, Padre, y me recreo en tu presencia. Por eso digo con David, me alegré con los que me decían, a la casa tuya iremos. Que pueda conservar este gozo, esta alegría, que pueda estar en el culto con regocijo, que pueda edificar mi alma, Padre, a través de la palabra que nos transmites por otros siervos y siervas tuyos. Señor, oro por el pueblo, que aprendan a amar al culto, a practicarlo, Señor, a vivirlo, a sentirlo, a experimentarlo, Padre, pero también a participar activamente en él, a cantar cuando hay que cantar, a orar cuando hay que hacerlo. Alabado tu nombre poderoso. Que este pueblo pueda entender aquí y allá la importancia, la trascendencia del culto en mi vida personal, en mi vida ética, en mi vida familiar, en mi vida económica, inclusive en toda área. Muchas gracias, bendito Señor. Alabanzas a tu nombre, Señor de gloria. Aleluya, bendito para siempre. Demos el aplauso fuerte, intenso. En el culto se aplaude, se adora, se bendice. Aleluya. En el culto se dan grandes gritos de júbilo. Aleluya. Bendito tu nombre poderoso. A su nombre gloria.